Bueno, hola a todos, chiques, chicos, chicas, señora, señor, quien quiera participar de esta conversación o monólogo, mientras ustedes conversan consigo mismos, mientras escuchan. Me presento para quienes no me conocen, mi nombre es Gina Mena, mi proyecto es Astrolab. Después les dejo la información sobre eso en algún lado por acá. Pero hoy vamos a hablar. Y tuve especialmente ganas, porque ya saben que esto es esporádico, cuando a mí realmente siento que hay algo para compartir, que tengo la energía para hacerlo. Quédense porque esto es muy clave en este momento y muy útil, porque creo que es útil escuchar estas reflexiones. Vamos a hablar de la luna llena en Leo. Hay una luna llena de cada signo por año, ¿sí? Y una luna nueva, por supuesto, pero no vamos a empezar hablando de los tecnicismos. Los voy a ir mencionando a lo largo del podcast o video, no sé cómo va a representarse esto, pero esencialmente, justamente, vamos a hablar de la energía leonina. Y Leo es un signo que tiene que ver con la esencia, con el yo soy, con qué significa eso realmente. Vamos a desmitificar un poco la fijeza que toma muchas veces la identidad en las personas y también al mismo tiempo de esto de tratar de dejar de idealizar que podemos vivir sin una personalidad, sin una identidad, porque eso es como otro polo, otra cara de la misma moneda, y vamos a entender esto un poquito mejor desde el código astrológico. Y tratar de entender lo dinámico en esto en realidad, y cómo llevarlo a nuestras experiencias para comprenderlo de manera más personal. ¿Sí? El centro, la esencia de lo que somos, eso que irradia desde adentro nuestro, muchas veces en la mayoría de los casos está condicionado por nuestro entorno, por las experiencias que tuvimos, y a veces es difícil de encontrar o reencontrarse con esa esencia, eso que dentro de mí se busca y quiere expresarse al mundo. Vamos a hablar un poco de todo eso ahora mismo. Leo tiene que ver con aquello que nos representa, que nos identifica como personas, que generalmente ponemos más en lo que es nuestra conciencia, lo tenemos más consciente que otras cosas. ¿Qué pasa? Muchas veces pensamos que estamos siendo como somos o nos quedamos mucho en el yo soy así y estamos pensando que estamos expresando esa esencia y en realidad se nos ha no perdido, pero escondido un poco o confundido en la maraña de cosas que somos o con las que nos hemos identificado y que en realidad tapan esa esencialidad dentro de nosotros, que no es fija. A ver, lo que es fijo como signo, Leo es un signo fijo, tiene que ver con que representa eso, esa esencia adentro nuestro. Ahora, esa esencia no es fija, es en movimiento. Lo que es fijo es que tenemos una esencia para expresar, pero esa esencia no es fija. Pero con esto de, mientras crecemos, buscar ser vistos, la aprobación del entorno, la aprobación del otro, muy inconscientemente podemos ir desviándonos y perdiéndonos en conciencia de eso que realmente es esencial en nosotros. Y de maneras muy inconscientes nos vamos tratando de convertir en un personaje querido por las personas que nos interesan en la vida. Esto no está mal, acá no vamos a hablar de malo o bueno, sino que vamos a hacer reflexiones para concientizar puntos de nuestra vida en este momento, porque la energía está disponible para eso. Y entendamos que cuando hablamos de astrología, y esto es desde un punto de vista evolutivo, psicológico, ¿sí? Terapéutico, expansivo, no condicionante, no predictivo, la astrología que abordo y abordaremos siempre desde el lugar desde el cual yo hable, va a ser buscando crear más preguntas, más conciencia y más expansión, nunca buscando condicionarte.
Desde mi punto de vista, la astrología y el abordaje de la misma debería ser siempre desde un lugar anticondicionamiento. Nos va a estar dando, siempre que profundicemos en la astrología, un marco, un escenario, una atmósfera, una coherencia, unas posibilidades, pero siempre la dirección y el timón de nuestra vida lo tenemos nosotros mismos. Por eso es importante conocerse uno mismo, para poder ir menos a ciegas. Pero bueno, entendamos que hay una complejidad cuando hablamos de los signos. Una persona no es de un solo signo, sino que tiene a todas las cualidades de los signos, porque esos son los signos, representan cualidades, ¿sí?, vibracionales, frecuenciales, que se pueden describir como cualidades, que están en la vida en general, y todas las personas, en un momento o en otro, van a estar encarnando o sintonizando con alguna de ellas, ¿sí?, en simultáneo, otras veces específicamente con una, no con otra, y de maneras particulares. La forma en que nos vinculamos con cada energía es absolutamente única y encima es cambiante a lo largo del tiempo. Y además de eso existen distorsiones psíquicas, porque una cosa es el signo, como en su esencia pura, y otra cosa es la reacción psicológica que el ser humano tiene a esa frecuencia. Entonces hay una complejidad para que charlemos. Y entendamos que con lo leonino aparece esta parte del ser humano donde nos ponemos máscaras para adaptarnos, porque es necesario, es un mecanismo de supervivencia para ser queridos, porque todos necesitamos amor, aprobación en algunas instancias más que en otras en nuestra vida, y eso está bien, pero desde ahí también a lo largo de la vida, y porque funcionamos más que nada de manera inconsciente, surgen distorsiones. Y la energía leonina, que en realidad habla de expresar la esencia, que al hacer eso en realidad se ordena mi sistema, se convierte en un expresar máscaras, estar expresando desde ciertos personajes con los que me he identificado, que soy, que supuestamente soy, o quedarme fijo en una manera de ser, entre comillas. Y al momento que me cristalizo psicológicamente en ese no movimiento de la identidad, se distorsiona el fluir de mi propia evolución. Ahora, ¿qué pasa en las lunas llenas? Y esto va a depender de el signo por el que esté transitando la luna y cómo cada persona resuene con esto, la va a sentir en la energía que vamos a describir de una manera más exagerada o más imperceptible. Pero las lunas llenas son un momento donde reverbera de expresión la energía en relación a la cualidad del signo y de los planetas que se estén moviendo en ese momento. A ver, los planetas siempre se están moviendo, me refiero a los planetas que estén participando de esta lunación por aspecto o de alguna manera cercana a el evento lunar. Y recordemos, siempre que estemos inhalando astrología, aprendiendo algo nuevo sobre la astrología, que no se trata de que los planetas nos influencian. Esto me parece algo re importante de aclarar cada vez, porque es una gran, nos impide entenderlo de manera más orgánica y penetrante y real. Los planetas no es que nos influencian. Es como si hubiera una frecuencia, una vibración con las que nos estamos relacionando todo el tiempo. En realidad no es que nos influencien, sino que estamos vibrando en simultáneo, porque todo está vinculado con todo en este universo. Entonces salgamos de la idea de que porque el planeta está en un lugar o en otro, entonces a mí me va a pasar algo o otra cosa. Es tomar la herramienta de la astrología para ir concientizando cómo yo estoy o no en sintonía con ciertas cualidades que me pueden permitir conocerme más a mí mismo, ampliar mi espectro de movimiento y de conciencia momento a momento y por lo tanto cambiar mi destino. Porque cuanto más me conozco a mí mismo, más puedo notar qué cosas estoy repitiendo que no quiero repetir más, cuáles son mis deseos realmente, cómo me vinculo con la vida, qué está pidiendo sanar, qué está pidiendo expresarse, cómo modificar la forma en que expreso algo, cómo me percibo a mí mismo, cómo me perciben los demás, qué cosas quiero cuidar, cómo cuidarlas, qué cosas quiero dejar de prestarle atención y energía y qué cosas requieren mayor foco en mi vida. Y de qué manera hacerlo para que sea orgánico con mi propio ADN energético. Ahora, en definitiva y de manera más técnica, para las personas que ya conocen su carta natal un poco, obviamente la luna llena, las lunas llenas en general, esta luna en Leo va a darse en el grado 5 del signo de Leo, con el Sol obviamente opuesto de manera lineal en un eje perfecto en el grado 5 del signo opuesto a Leo, que es Acuario.
Como ya sabemos, el zodíaco no son 12 signos separados, es un mandala, es mandálica la inteligencia del zodíaco, y siempre que toquemos un punto, va a haber otro punto dentro de ese mandala diametralmente opuesto, en vínculo. Entonces, alrededor de las 5 de la tarde en Argentina, el día 25 de enero, se va a estar configurando la luna llena en Leo de la que estamos hablando. Y depende la carta de cada persona, si tiene cerca o no planetas personales, natales, ¿sí? De esos grados, si los tiene cerca de esos grados del signo de Leo, del grado 5 de Acuario, también de los grados 5 de los signos en cuadratura, o sea, cuadrantes de estos dos signos, que son los otros dos signos fijos, Escorpio y Tauro, sobre todo, les puede llegar a impactar de una manera u otra en su vida, obviamente de manera un poco más intensa que el resto de las personas, que igual podemos conectar con esto y lo vamos a sentir dependiendo de su carta. Siempre hay que ir a ver la carta natal para buscar especificidad, ¿sí? Ahora, igual esta información, si la receptan, les va a servir, porque toda esta reflexión sirve en este momento de manera especial. Créanme lo que les digo, la astrología no es algo en lo que creer o no creer, porque no es una religión, es algo que es un fenómeno que se experimenta y que solamente tiene sentido cuando nos animamos a estudiarlo y a permitir que la información penetre y salirnos del prejuicio y salirnos de los condicionamientos para aprender un poco más. Se trata de aprender un nuevo lenguaje de a poco, pero no nos vamos a poner tan técnicos y vamos a ir al grano para que esto se entienda lo mejor posible. De todas maneras, les invito a las personas que interactúen con este contenido de la manera que sea, que si quieren y tienen preguntas, las dejen, que a mí me encanta responder preguntas. Pero recordemos esto, dependiendo de dónde esté Leo en nuestra carta natal, nosotros tenemos una relación específica con esas cualidades, que encima se mueven a lo largo del tiempo, pero si entendemos la relación que tenemos de raíz con eso, podemos entenderlo en el trayecto de nuestra vida. Por ejemplo, de manera muy simplificada, hay personas que se van a vincular con lo leonino a través de sus lunas natales, específicamente, además de por los tránsitos. Otras personas que a través del signo solar, otras personas que a través del ascendente, otras personas que a través de otros planetas, otras personas por el solo hecho de tener a Leo en determinada casa de la carta natal y no en otra, otras personas porque les han tocado un montón de tránsitos que les tocan justo en la parte Leo de sus cartas y así, ¿sí? Pero esto es muy importante, esto es muy importante también, más allá de los tecnicismos, más allá de dónde tengamos Leo en nuestra carta. No hace falta ir a ver nuestra carta natal para conectar con esto, porque como seres humanos y de manera general, tenemos un montón de temas con lo leonino. Porque te interesa o no la astrología, toda la humanidad tiene un tema con la energía leonina. Y ahora vamos a desarrollar un poco más. ¿Y a qué me refiero con que todos nos vinculamos con esta energía? Todas las personas hemos tenido un vínculo específico con esto que somos, que identificamos ser, o que no entendemos quiénes somos, o con aquello que hemos expresado a lo largo de nuestra vida, o nos gusta expresar, o no nos sale expresar y nos cohibimos, con aquellas partes de nosotros mismos que nos aplauden en el contexto, que al expresarlas nos generan como aprobación o sensación de ser queridos, o por el contrario, estas partes que al expresarlas hemos recibido rechazo, estas partes que han sido retraídas y negadas, todo eso tiene que ver con lo leonino y con cómo se configura la personalidad. Que recordemos, la personalidad en general es un recorte y debería ser algo en movimiento, porque tiene que ver con todas estas cosas. ¿Cuánto nos hemos animado o no a expresar lo que somos, a irradiar esas cualidades? Todos esos son temas leoninos. Preguntas para hacernos en un momento donde esta energía está reverberante, ¿sí? Ahí, disponible. ¿Cuándo estamos siendo fieles a nosotros mismos o cuándo esto en realidad está siendo intervenido de alguna manera por una necesidad no atendida de ser queridos o de cubrir algún tipo de necesidad de otro tipo, escaparnos de algún sentimiento que no queremos sentir? Siempre cuando nos expresamos en la vida no es que lo que somos no tenga nada que ver con nuestra esencia. Por más de que eso pueda ser distorsionado, siempre va a tener que ver con eso. El punto es
cuánto podemos dedicarnos a concientizar para limpiar un poco esa expresión, ese yo soy, ese vínculo con el sí mismo. Porque ordenar eso trae orden a la vida entera. Es un proceso, es de a poco. En determinados momentos más le puedo dar atención a esto que en otros. Pero en este momento la energía está disponible para repensar esto. Lo importante cuando hay una luna llena en un signo es observar cómo me vinculo con este signo, cuáles son las características de esta cualidad y cómo me interpela la información en este momento. Más allá de qué signo solar tenga, o sea yo, o con lo que me haya identificado más, ¿sí? Y este punto es muy importante porque quizás hay una persona que se identifica mucho con la cualidad de otro signo, por ejemplo, una persona que es de Tauro o de Acuario y siente que no, entonces la luna en Leo no es algo que me interpele mucho, no le presto tanta atención porque como yo no soy leonino, y en realidad, como les dije antes, todo ser humano tiene un tema con los temas leoninos también, por más de que no sea tu signo solar. Y es algo a lo que prestar atención. Porque puedo sentir que no soy leonino, pero de repente me doy cuenta cuando escucho esto que tengo un montón de temas con el mostrarme, con lo que se percibe de mí, con el cómo repercute lo que hago, digo en los demás, o cómo me ven los demás, y cómo me he condicionado a lo largo de mi vida sin darme cuenta por eso. O tengo algún tema con el hecho de sobresalir y destacar por sobre un grupo en algunas situaciones, o lo he tenido, es algo que igual se me mueve en la vida, o me pica de alguna manera, no lo sé interpretar, o no sé qué hacer con eso, de cualquier manera, aunque no tenga planetas en Leo. Así que bueno, un poco de todo eso vamos a seguir hablando ahora, de manera cada vez más específica. Repito, la data dura por si la quieren anotar. La luna en Leo se da en el grado 5 del signo con el sol diametralmente opuesto en el grado 5 de Acuario. Esto siempre que hay una luna llena va a ser así, porque el sol es la luminaria, la estrella, que aunque en astrología hablamos de planetas, no se estaba escuchando, que aunque en astrología hablamos de planetas, hablando aún del sol y la luna, sabemos que son luminarias, que el sol es una estrella y que la luna es un asteroide. Ahora, en las lunas llenas, el sol está iluminando la cara visible de la luna, lo cual simbólicamente siempre tiene que ver con que es un momento para que podamos ver con más claridad y traer más conciencia, más luz a las temáticas que se estén moviendo en cada lunación. Entonces, momento para ver con más claridad sobre qué cosa, en relación a la temática que traiga el signo. Leo, lo que dijimos recién y seguiremos hablando. ¿Quién soy? ¿Qué estoy expresando al mundo? ¿Estoy expresando mi esencia o no? ¿Cómo me puedo encarrilar de nuevo hacia la expresión de lo que realmente soy, deseo y soy en este momento? Porque en este momento y que quizás en este momento la vida me pide expresar, ¿sí? Esa parte de mí que he ocultado o que he perdido de mi conciencia, de la que ahora no soy consciente, pero algo siento, etc. O sea, ¿cuánto de lo que estoy haciendo en mi vida, expresando en mi camino, tiene realmente que ver con mi esencia y cuánto no? ¿Qué siento en relación a eso? ¿Cómo puedo elaborarlo? ¿Cuánto de eso se ha llenado de condicionamientos a lo largo de mi vida, lo cual es normal? Y el primer paso es concientizarlo. Hacerme cargo, receptar este tipo de información que me ayude a concientizar estas cosas y buscar herramientas o actitudes que me lleven hacia ese eje esencial. Otro punto muy importante es ver en tu carta natal, esto ya lo dijimos, pero lo vamos a hablar de vuelta al final de este audio, la casa en la que tenés a Leo, o sea, esta lunación, en qué casa de tu carta natal te cae, obviamente es un punto también muy importante para interpretar un tránsito. Y es muy importante también ver, porque esto que les decía antes, de si tengo un planeta natal cerca de los grados donde se esté dando la iluminación ahora. Porque todo lo que estemos hablando en este video va a haber que relacionarlo de manera particular con el planeta que esté tocando por aspecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estamos hablando de cómo me expreso, cuál es mi esencia, y justo tenés al planeta Mercurio natal al lado de donde está pasando la luna llena, bueno, eso toma una especificidad en tu caso, donde hay que involucrar los temas mercuriales, ver cómo estás en ese sentido con esto de cómo me expreso, capaz que tenga que ver más con la comunicación, porque Mercurio tiene que ver con eso, con las ideas, con el pensamiento, con el plano de la mente abstracta, concreta, y
hay que ir hilando más fino a medida hacemos una especificación en cada persona. Pero en principio sigamos con la información general, de lo macro a lo micro. Y bueno, recordemos que estoy hablando desde la perspectiva astrológica, que tiene que ver con la psicología junguiana, ¿sí? Con el transpersonal, con un abordaje terapéutico. Pero entonces, vamos a hacer un repaso rápido. Cuando hablamos de los signos zodiacales, estamos hablando de estas 12 instancias, de estas cualidades que se expresan y operan en la Tierra, en el universo y por lo tanto en nosotros mismos también de manera simultánea. Y que, por ejemplo, a las que vamos a acudir de diferentes maneras y en diferentes momentos sin ser conscientes o siendo conscientes, dependiendo cuánto sepamos de astrología, todo el tiempo, ¿sí? Por más de que no tengamos planetas en determinados signos. Por ejemplo, cuando yo inicio algo, y este es un ejemplo que mi profe siempre pone y que yo he estudiado y que también lo uso cuando doy clase, los inicios tienen que ver con energía ariana. Más allá de que yo no tenga planetas en Aries, puede costarme más o menos esa energía, pero cada vez que yo inicio algo en la vida, lo que sea, voy a estar acudiendo a esa cualidad, ¿se entiende? Y así con cada signo. Y se va complejizando el zodíaco a medida avanzamos en los signos, ¿se entiende? Es un lenguaje la astrología para permitirnos nombrar de manera más expansiva nuestra experiencia y concientizar muchísimas cosas de nosotros mismos y de la vida en general. Ahora, Leo es una de estas energías que, por lo tanto, experimentamos de alguna u otra manera y que rige el centro y de manera más orgánica en el ser humano específicamente se relaciona con el corazón, de manera literal y de manera simbólica también. O sea, es ese centro energético orgánico que bombea sangre, que da el pulso a la vida y también es ese lugar simbólico y abstracto desde el cual irradiamos nuestra esencia. Y recordemos que el planeta regente, y en astrología le decimos planeta, recordemos a todo lo que estamos hablando en relación a los planetas, pero el Sol no es un planeta, es una estrella, ya lo dijimos, pero le decimos planeta igual en astrología, ¿sí? Para facilitar la comunicación. Sabemos que es una luminaria y que es una estrella. Es el regente de Leo. El Sol, en nuestro sistema solar, cumple una función central. Entonces, todo lo que esté relacionado con lo leonino se vincula y resuena muchísimo con el centro. Es el centro organizante de nuestra conciencia, de nuestro sistema solar de manera macro y nuestro sistema interno también. Algo que está en el centro y lo demás orbita alrededor, algo que ordena mi identidad y desde ahí yo me expreso, ¿sí? En el mejor de los casos. Ahora, esto tiene muchos niveles. A nivel psicológico sabemos que las personas necesitamos en nuestro desarrollo ir constituyendo una personalidad, entre comillas. Y esta personalidad va a tener muchos nombres y lo ha tenido a lo largo del transcurso de la cultura de la humanidad, pero desde la psicología junguiana lo llamamos como, también se lo llama el ego o la máscara o la identidad. Ha tenido muchos nombres y de esta manera podemos ir comprendiendo mejor de qué se trata esto. Son una serie de términos que vamos usando para definir aquello que vamos construyendo para tener una sensación de yo soy esto. Y acá van a entrar muchísimas de las trampas de la mente, pero un poco es así. Y con trampas de la mente específicamente ahora me refiero a que muchas veces nos identificamos con algo que no somos o nos sobreidentificamos con una parte de nosotros negando otra. O sea, acá entran las distorsiones humanas en relación a la energía. Pero hablarlo sirve para ir haciendo conciencia de en qué lugar estamos ahora con esto. Y recordar que estamos en movimiento constante. Ahora, entendamos y piensen si realmente no es así, que esta identidad, este yo soy, a lo largo de nuestra vida, sufrámoslo más o menos, queramos estar más rígidos en una forma o en otra, igual se va modificando, porque esa es la esencia de la vida, ¿sí? La transformación. Es paradójico en el sentido de que puede ser muy incómodo y doloroso y conflictivo para la personalidad, para el psiquismo, sentir que no podemos identificarnos con algo, que no tenemos personalidad, que no tenemos ese centro, y hace falta construirlo, pero también lo complejo que puede ser permitirnos transformar esa identidad, permitir que se mueva, permitir cuestionarla a lo largo del tiempo en determinados momentos más que en otros,
de maneras que se vayan adaptando a lo que la vida me va proponiendo que toca transformar o cambiar de esa personalidad, ¿sí? Y creernos que es posible, porque muchas veces nos aferramos demasiado a una forma de ser, simplemente porque tenemos miedo a conocer otra parte de nosotros mismos en la experiencia, a permitirla, o a hacer el trabajo que requiere de conciencia, ¿sí? A permitir y hacer y acompañar ese movimiento. Porque la fijeza nos da una sensación falsa de seguridad, pero a la larga nos imposibilita la transformación y nos termina generando más sufrimiento. Pero bueno, por supuesto que vamos a encontrar personas que a lo largo de la vida han cambiado muchísimo y se han permitido estas transformaciones, y otras que les ha costado mucho más o que se han rigidizado muchísimo en las formas de la identidad de hace años y años atrás, ¿sí? No es lo mismo una persona a los 15 años que a los 20, que a los 30, que a los 40 y así. O no debería serlo. Entonces, acá estamos viendo cómo la energía leonina tiene estas como dos caras. Por un lado, esta cuestión que se traduce en lo humano como una necesidad de definir quién soy, de decir yo soy así, identificarme con ciertas cosas y con otras no. Pero acá, y repito y desarrollo, hay una oportunidad en este momento y una propuesta de realmente identificar o ponernos a empezar a hacer esto, que de lo que yo expreso y de lo que he definido como yo soy, realmente expresa mi esencia y que es condicionamiento y que ya está obsoleto, ¿sí? Y que es para algo más que no tiene que ver con mi esencia en este mundo. Nos hemos identificado con cosas. Yo soy intensa, yo soy así, yo soy asá, yo soy, no sé, chinchudo, yo soy serio, yo soy gracioso. Somos una multiplicidad de cosas en diferentes momentos. Eso, entender también que la identidad es dinámica y también entender que, a ver, hay un movimiento últimamente sobre el hecho de aceptarnos más a nosotros mismos, de no estar luchando también por ser algo que no somos. Eso está bien, pero no nos quedemos en el yo soy así y me tienen que aceptar como soy, porque es muy fina la línea entre aceptarme a mí mismo en orden de dejar de forzar algo que justamente no soy y caer en la paradoja de quedarme fijo en algo y relajarme en un yo soy que solamente me lleva al estancamiento y a la fijeza, que me imposibilita la evolución justamente de esa esencia que yo soy. Escuchen esto de vuelta. No se mareen. ¿Se entiende? Está llena de paradojas la vida. Acá podemos encontrar una de ellas. Las dos cosas. Se trata de las dos cosas. Y de no engancharnos con un discurso o con otro, sino realmente poder mirarnos con honestidad a nosotros mismos en estos puntos. Entonces, por un lado está bueno aceptar y ser indulgente con uno mismo, como aceptar puede dar mucha calma cuando estoy peleando con una parte de mí. O sea, a veces que sí hay que aceptar lo que uno es para aflojar las tensiones y amigarse, ¿sí?, con algunas partes de nosotros mismos y identificar cuándo es momento para eso o en qué sentidos eso está bueno. Y cuando algo de ese yo soy que estoy afirmando, consciente o inconscientemente, en voz alta o hacia mis adentros, en realidad está lleno de máscaras y de cosas que yo he ido agregando en mi vida que no representan mi esencia realmente. ¿Y cómo me doy cuenta de esto? Y veamos las circunstancias en las que estamos en la vida. Eso nos indica también cuando la vida me está mostrando que estoy para mostrar otra cosa, para expresar otra parte de mi esencia, para liberar algo en mí, para cambiar, ¿sí? Y no es momento de decir, ay, bueno, yo soy así, listo, bánquenme como soy. Si yo voy viendo que en la vida me quedo cada vez más solo o me están pasando cosas que, o sea, si no estoy cómodo con eso, si no me genera felicidad y relajamiento, sino más bien angustia, hay algo, una posibilidad evolutiva que la vida me está mostrando, porque la vida me refleja cosas. Es un diálogo que uno puede tener con esa información, con lo que me está pasando, entre comillas.
La vida no me pasa solamente como que desde afuera me afectan cosas. Yo soy quien interpreta mi vida, yo soy quien siente mi vida, yo soy quien creo mi vida y es un vínculo constante, pero en realidad constantemente estamos espejando cosas afuera que tienen que ver con nosotros mismos y la forma de usarlo es entender esto y escuchar a la vida. Entonces, estoy en un momento en donde decir, no, yo soy así, no me genera algo cómodo, quizás sea momento para permitirme una transformación en ese sentido, ¿sí? Y pasar a identificarme con otras cosas, pasar a animarme a expresar otras partes de mí mismo que quizás antes no había sabido cómo expresar. Y eso requiere un riesgo. Se va a sentir así adentro quizás, por más de que afuera no conlleve un riesgo mayor. Y recordar que sí podemos hacer eso. Y tratando de no irnos a los extremos, o sea, ni decir yo soy esto y listo, y abandono la evolución en mi vida y me acepto como soy, aceptando un montón de cosas que capaz me incomodan de mí mismo también, o que no me dan felicidad. O sea, no estar resignándonos a algo porque creí ser de una forma, o porque me estoy creyendo que soy de una forma, ¿sí? Porque ahí me estoy limitando y no estoy teniendo esa apertura mental, ¿sí? De poder concebirme a mí mismo más allá de lo que me creí que soy, ¿sí? De ahí tiene que nacer el granito de arena, la semilla de una transformación posible. Eso no va a venir de afuera, ¿sí? De afuera va a venir la presión para que cambie. Entonces es importante realmente cuando nos preguntamos o decimos, yo soy así, entender si eso realmente tiene que ver en este momento con algo esencial, central en mí o no. Y bueno, entendamos que no es tan simple como decir yo soy esto o soy lo otro. Somos una multiplicidad de cosas, hay una cantidad de personajes adentro nuestro, si queremos nombrarlo así. Pero por lo menos esto que tiene que ver con la esencia leonina es algo que a pesar de que pasa el tiempo, en algún punto puede identificar que permanece, ¿sí? Que quiere expresarse. Se puede ir modificando, pero está, ¿sí? Y quizás no todas las partes mías internas estén cómodas con eso, pero eso es algo que se va elaborando a medida que voy terapizando con la astrología, que voy conociendo más, que tomo la astrología como algo terapéutico, que tomo sesiones, etcétera. O sea, para eso sirve muchísimo la terapia y darle tiempo y proceso a través de alguien que te ayude a entender tu código energético desde la astrología, para entender cómo es el vínculo entre tus partes internas y cómo negociar y cómo avanzar en la vida conociendo más eso de vos mismo. Bien. O sea, esto que estoy contando ahora es un pantallazo general para despertar preguntas o abrir algunas puertas que quizás necesitaban aire, conciencia, luz. Y esto que voy a decir a continuación es muy importante. Muchas veces atravesamos situaciones en la vida, duelos, transformaciones, algo que nos generó un movimiento emocional muy grande, que no sabemos cómo gestionar, pero que de alguna manera nos transforma, nos hace caer fichas, ¿sí? Pero que no sabemos cómo gestionar. Eso, por ejemplo, un duelo sería un momento más escorpiano, ¿sí? No vamos a profundizar en eso porque no es la temática de este momento, pero para poner un ejemplo. ¿Y qué pasa? Luego de una transformación que me mueve mucho internamente, se habilita la oportunidad de hacer una transformación, una evolución en ese yo soy, en esa identidad. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no sabemos cómo hacer para que eso que se cambió de lugar adentro nuestro se exprese al mundo de una manera distinta. O sea, esto que se transformó adentro mío, ¿cómo hago para verlo yo mismo y cómo hago para que eso sea más visible para los demás? Porque muchas veces yo he cambiado algo, pero no sé cómo expresarlo de manera distinta, porque sigo operando desde patrones viejos que representaban más a esa identidad fija que tenía antes de atravesar ciertos procesos, ciertas situaciones, que necesito permitir que me transformen en la vida. A veces hay transformaciones internas que se quedan en la mitad porque no sé cómo gestionar esa transformación interna hacia afuera, ¿sí? Que mis vínculos lo vean, que mi entorno lo perciba, que yo mismo lo perciba a través de ese espejo que me dan los demás. Ahora, esto requiere paciencia, amor. O sea, ¿cómo vamos a atravesar estos procesos sin darnos o buscar esa cualidad de aceptación un poco, de paciencia, porque es un proceso? Pero es importante que nos llevemos a eso para poder ganar en confianza, ganar en
en devoluciones que la vida nos dé, que justamente nos den más bienestar, porque si no la vida me está todo el tiempo pidiendo cambio, porque yo no termino de hacer ese clic. O sea, que busquemos herramientas, que nos demos cuenta de cuáles son los prejuicios de nuestra mente que nos impiden probar algo nuevo o ir por ese lugar que la vida me está mostrando que por ahí puedo ir, o ese vínculo que me está mostrando una parte mía que no quiero ver, o lo que sea. O sea, ¿cómo hago para que esas preguntas para hacernos, ¿sí? Porque si no hacemos la pregunta tampoco va a llegar la respuesta. No es que lo vamos a responder acá ahora, pero por lo menos habilitemos la pregunta. ¿Cómo hago para que esa esencia que se está transformando adentro mío, quizás en una capa más subterránea, pueda pasar a formar parte de lo que es mi personalidad? O sea, eso que ven los demás. Porque la personalidad es eso que ven los demás, ¿sí? En general, ¿sí? Que se expresa en el mundo. No es todo lo que somos una complejidad enorme, pero esa parte leonina necesita ir mutando y necesita expresarse, y entonces nos toca ver qué pasa dentro nuestro que podemos o no expresar, esa renovación interna que nos trajo tal o cual proceso, cómo nos vinculamos, ¿sí? Con esto, adentro nuestro. Me siento receloso de alguna parte mía, me voy a los extremos, paso de ser absolutamente complaciente con los demás a ser absolutamente egoísta. Eso no es ser vos mismo, yo mismo. Es estar rebotando internamente entre un extremo y otro sin permitirme la calma del proceso orgánico, buscar herramientas, hacer el trabajo, poner el cuerpo, lo que le toque a cada uno. Es un diálogo con el ego, ¿sí? Puede que no sea tan cómodo, pero sin duda es necesario. El ego no va a dejar de existir y tiene una connotación demasiado confusa y distorsionada a nivel social general. Pero debe ir muriendo. Y cuando digo muriendo me refiero transformándose, nada más. Ahora, si vos te identificaste por sobremanera con una cualidad de tu personalidad y estás fijado en eso y la vida te está pidiendo que la cambies de alguna manera, y eso se te hace evidente, qué sé yo, cuanto más te resistas a eso, más te vas a sentir que te estás muriendo, que te va a doler demasiado, y en realidad sos generador de ese propio sufrimiento al no posibilitarte hacer el proceso, ¿sí? Permitirlo desde un lugar más flexible. Por ejemplo, si yo me he identificado como que soy una persona muy reactiva o muy chispita, o que tengo la mecha recorta y qué sé yo, y esa ha sido es como parte de mi personalidad y no, yo soy así, yo me he identificado con eso, pero en realidad me doy cuenta de repente que adentro mío han pasado cosas en mi vida que han modificado cómo yo lo experimento adentro mío realmente. Pero me cuesta llevarlo hacia afuera y sigo reaccionando igual siempre, cuando en realidad dentro mío ya no me siento como que vale la pena reaccionar, me siento capaz de regular eso porque ya lo he elaborado, qué sé yo. Y muchas veces igual reacciono porque es, entre comillas, parte de mi personalidad. ¿Se entiende? Como de a poco en realidad nos podemos ir llevando nosotros mismos a modificar cómo exteriorizo mi personalidad. O sea, preguntarme cómo hago para expresar cosas que yo ya he ido renovando adentro mío en cuanto a mi expresión, a cómo concibo las cosas, o me he dado cuenta de que no percibo lo mismo que antes respecto de cierto tema, de que mi forma de pensar cambió, de que mi forma de sentir cambió en algún sentido. ¿Cómo hago para expresar y llevar eso a la práctica? Para que esa esencia que ahora soy corresponda con mi vibración actual. O sea, mi concepción de la realidad cambió, mi forma de vincularme con determinadas cosas en la vida cambió, la forma de apreciar, de ser. Hay algo dentro mío que yo siento que se cambió. Bueno, ¿cómo hago para irradiar eso hacia afuera realmente? Son preguntas que tenemos que hacernos en este momento, de manera muy personal y ligada a nuestros vínculos en este momento con todo en nuestra vida, ¿sí? Personas o actividades. Pero entendamos que es algo progresivo. O sea, hay una parte adentro mío que siempre va a querer seguir reaccionando desde el lugar de siempre. No es que va a desaparecer. Hay que ir acompañándonos, por eso es un proceso. Pero tampoco quedarse en la indulgencia y decir, es un proceso, entonces no hago nada para cambiarlo. Porque efectivamente si hacemos el proceso, se va a poder ir percibiendo afuera un poco más. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. No queda otra. De nada sirve contarle al otro que estoy haciendo un proceso o contarle cómo quiero hacer o qué tal cosa o qué cambié de mí si eso no lo puedo irradiar hacia afuera realmente, ¿sí? Entonces,
Pongámonos una mano en el corazón y tratemos de percibir esto. Entiendo que sea difícil modificar una forma de reaccionar, ¿sí? Que antes había asociado con que esa era mi personalidad. Pero no es imposible. Entiendo que sea difícil, entendamos que puede ser, saquémosle la palabra difícil, progresivo simplemente. Porque a nivel neuronal incluso hay un camino construido en relación a reaccionar de determinada manera, pero por eso es un proceso. Pero estamos en movimiento y hay que saber que somos soberanos y empoderarnos en esto para transformar aquello que ya venimos transformando adentro y que se puede expresar al mundo de una manera distinta y se sienta más completo. Y por lo tanto nos dé más coherencia y la vida nos devuelva cosas más gratas. Y entendemos que en relación a esta energía, o sea, la vida constantemente y en determinados momentos más que en otros nos va a estar trayendo situaciones que nos van a estar haciendo sentir cosas, vivir cosas, vivenciar cosas que nos invitan a transformar nuestra personalidad. No somos los mismos que siempre, ¿sí? Y si somos un poco abiertos a reflexionar sobre nosotros mismos, si tenemos una predisposición activa respecto de esto, es una oportunidad y es prácticamente imposible que no vayamos cambiando a lo largo de nuestra vida. Y nos permite ir pudiendo expresar nuestro potencial, que en muchos casos y en muchas vidas queda encapsulado y encerrado porque nos hemos fijado, o sea, de fijeza, algo se ha cristalizado en nuestro psiquismo sobre nuestra supuesta forma de ser. Ahora hay muchas herramientas que antes la humanidad no tenía, sobre todo en la cultura occidental. Entonces, nos hagamos de eso y que cada uno lo lleve a su propia experiencia. Es más fácil decirlo que hacerlo, es más fácil estar contándoselo a ustedes, quien sea que me escuche, que aplicarlo en mi propia vida también. Pero la astrología va ayudando a echar conciencia sobre estas cuestiones y a hacernos más preguntas que nos permitan esta expansión. Y muchas veces no está claro, pero algo se va moviendo. Entonces, anótense estas preguntas. ¿Cómo puedo ir trasladando esa modificación interna hacia lo que mostramos al mundo? O si todavía no estoy ahí, ¿cómo puedo ir empezando a activar esa transformación interna? Y recordemos para esto, lo cual puede ser una herramienta, y piensen en la imagen de un faro, por ejemplo, para traerles una imagen, a donde pongo mi atención, o sea, donde echo luz, algo se desarrolla. Entonces, si yo me quiero desarrollar en determinada situación, quiero ser mejor en mis vínculos, quiero expresar algo de lo que las personas que quiero, no sé, valoren o donde yo me sienta más cómodo expresando lo que soy o lo que sea, o en el ámbito que sea, chicos, hay que ser creativos y llevarlo a sus propias experiencias y sus propias cartas. ¿Cómo para activar ese proceso? ¿Sí? Buscar herramientas, disponerme a ello y aparecerán, hacer el trabajo. Y sí, muchas veces la vida nos lleva a tener que cambiar de entornos, cambiar de amistades, cambiar de trabajo, cambiar de visión, cambiar de la idea que tenía de lo que sea, o animarme a hacer algo que deseo pero no me animo. La vida es misteriosa, el futuro es impredecible, y de eso se trata también lo lindo, ¿sí? Por más incómodo que sea, de la experiencia de la vida, porque eso nos permite la creatividad en todos los sentidos de la palabra, ¿sí? Si ya supiéramos qué va a pasar, no habría un ápice de entusiasmo en esta vida, ¿sí? Quizás un poco, es como que todo es parte, ¿sí? Y el ir profundizando en el conocimiento del zodíaco desde una mirada evolutiva, psicológica, aplicable a los procesos humanos específicamente, entendiendo el psiquismo humano, etcétera, esto se nos hace mucho más potable, ¿sí? Rápido, nutritivo. Hay muchas formas de aplicar la astrología, también está la astrología mundial, hay un montón de cuestiones, pero acá vamos a la persona, a la personalidad, ¿sí? Realmente podemos ir muy profundo, pero eso va a depender exclusivamente de cada uno, y está bien. Y esto que me pareció muy bueno rescatar, que lo voy a citar a una de mis profesoras, Marina Laneri, que es igual lo sacó de otro lado, porque así es, digamos, estamos transmitiendo información útil. No se trata de un yo soy, para ser más precisos, sino de un estoy siendo, ¿sí? Es la forma en que nombramos, es muy importante para ir haciendo esos clics, esas aperturas internas respecto de algo. Bien. O sea, somos canales, queramos verlo o no, pasa que si lo vemos se hace más posible, de
de una misma energía renovada. O sea, podemos ir renovando lo que somos y haciendo referencia o sea, ayudándonos con herramientas como el estudio de la astrología, ¿sí? Se van revelando nuevas capas de información que por un lado pasan por la comprensión mental y cognitiva, pero instantáneamente deberían llevarse a la experiencia para tener para completarse y experimentarse. Porque la astrología, como les dije al principio, es un fenómeno que se experimenta. Por eso no necesita, o sea, no tiene nada que ver, no es algo en lo que creer o no creer, es un facto. Es como la gravedad. O sea, vos te pueden contar qué es la gravedad o qué no es la gravedad, pero sucede igual, la entiendas o no la entiendas con la mente. Lo haya o no lo haya probado la ciencia. No tiene nada que ver con eso. Es algo que se experimenta. Que si vos te quedás con el horóscopo de la revista, nunca vas a entender ni poder aprovechar lo que es la herramienta de la astrología. ¿Sí? Entonces, ¿vamos bien hasta ahora? ¿Hay preguntas? Las pueden dejar en comentarios. ¿Sí? Y entendamos algo, que esto es algo que pensaba antes de estudiar astrología, o sea, como que yo me hacía preguntas existenciales todo el tiempo desde muy chica. Yo siempre estoy siendo, o sea, yo nunca voy a construir una personalidad que no tenga nada que ver con mi esencia, porque no puedo no ser yo. Es paradójico, porque muchas veces nos realejamos de lo que somos en realidad y estamos construyendo un yo soy súper más, que es una máscara que no expresa mi esencia, pero siempre un poquito se construye eso en base a algo que sí soy. Pasa que se distorsiona, ¿sí? Ahora, el tema es cómo ese personaje que construimos y que se expresa en diferentes escenarios de la vida de diferente manera, ¿sí? Pero un poco como con un guión que no nos damos cuenta, se va llenando de condicionamientos, ¿sí? O sea, se va rigidizando en una forma, ¿sí? Y eso afecta neuronalmente, ¿sí? Procesos y la forma en que nos expresamos al mundo, por eso a veces cuesta tanto cambiarla, a veces. Pero no cuesta tanto como por ahí pensamos que cuesta. No nos rigidicemos en eso. Ahora, ¿podemos evitar que pase esto? Muchas veces no, pero sí podemos darnos cuenta que está pasando y transformarlo. Y dejar de decir soy así, no voy a cambiar, bueno, y pensar que la respuesta es ser indulgente con uno mismo y decir, o sea, es un equilibrio. O sea, ni darse con el látigo para ser algo que no soy, ni tampoco decir soy así y me tienen que aceptar como soy, y el que no me acepta no tiene que estar en mi vida, porque eso me va a llevar a la ruina también, o a quedarme solo. O sea, hay que poder percibirnos mejor. Porque si no, a lo que vamos, y esto en psicología junguiana se llama la cristalización de la personalidad, es a rigidizarnos en formas abstractas de personalidad. ¿Sí? Y agarrarnos de eso como identidad impoluta y hasta con orgullo a veces, y no hace más que violentar a nuestro entorno o a nuestra posibilidad evolutiva. Y nos limita. Y hay momentos y momentos para cada cosa. ¿Y qué pasa? De la astrología vamos entendiendo, y estudiamos que cuanto yo más, o sea, esto no es que da igual y si vos te rigidizás y no haces ningún esfuerzo, bueno, podés vivir la vida normal y tranquilo. No, esto es un movimiento energético, porque es la ley de la correspondencia. Si yo me rigidizo mucho, ¿sí? En una forma que ya está obsoleta de mi personalidad quizás, que ya mi esencia quiere expresar otra cosa, ¿qué pasa? El entorno, la vida, que es otra expresión de mí mismo, de alguna manera, con la que me vinculo desde mí mismo, me va a estar, lo voy a padecer a las cosas que viva, las voy a padecer, porque va a estar mostrándome y pidiéndome un cambio que no me estoy permitiendo dar desde esa rigidización, ¿se entiende? O sea, a veces lo que mi esencia quiere expresar no tiene más que ver ya con ese personaje que yo me construí sobre quién soy. Entonces, bueno, no nos mareemos, escuchemos de nuevo lo que haga falta, y tratemos de extraer preguntas que nos abran puertas o que nos den claridad en algún sentido. Podemos llevarlo a nuestra propia vida, me pueden contar cosas si quieren de sus escenarios de vida o en qué les hizo pensar esto o si les dio sentido o no. Pero o sea, ¿cómo descubro nuevos niveles de quién yo soy? Es como la evolución del Pokémon. O sea, como la esencia está, ¿sí? La esencia siempre está, pero ¿cómo descubro nuevos niveles de lo que soy? Nadie te va a dar la respuesta de manera directa y absoluta. Sos tu propia fuente de respuestas a medida que te permitís ir buscando y escuchando a las personas o a los contextos o lo que sea que te ayuden con eso. ¿Sí? La carta natal es un gráfico que está en 2D y que parece fijo, pero representa algo en movimiento y que lo que nos permite justamente es ir descubriendo quiénes somos, y a cuanto más descubrimos, más nos vamos dando cuenta de que ese yo soy
no es algo estático. Sin embargo, hay una esencia. Sin embargo, la personalidad tampoco es todo lo que me define. Sin embargo, a veces puedo definirme y otras veces no. Sin embargo, soy en simultáneo muchas cosas. Sin embargo, ¿se entiende? Lo importante es dar coherencia a cada momento y a lo largo del tiempo. Y eso me lo va a estar mostrando mi entorno también. El punto es, ¿tenemos las herramientas para saber leerlo y leernos a nosotros mismos? No todo es mente. O sea, en realidad sí, pero hay muchos niveles de comprensión respecto de lo que es cada cosa. Y la mente, lo que me estaba refiriendo, es ese lugar rígido, racional, que quiere entender todo, porque eso también es una rigidización de la personalidad. Pensar que entiendo las cosas de determinada manera y no de otra. Estamos tratando de ponerle palabras a algo abstracto y complejo, ¿sí? Ponerle nombre y palabras a las cosas sirve para comprender, pero también al mismo tiempo puede limitar. Entonces, es una simultaneidad. Lo que parece contradictorio cuando estudiamos astrología, que nos empieza a romper la cabeza, en realidad esconde en sí una conexión. Eso que parece contradictorio esconde una conexión que se va revelando. Y nos vamos empezando a dar cuenta de cómo funcionamos nosotros y el entender astrología. Y acordémonos que siempre hay un nuevo nivel de mi esencia que yo puedo ir activando y renovando para expresarme al mundo desde esa evolución. Con proceso, con conciencia, con amor, sí, al ritmo de cada uno. Pero a veces también es así de rápido como me di cuenta. Y al mismo tiempo capaz iremos construyendo más máscaras, porque es así, es un proceso. Pero hay que movernos. Todos los signos también representan procesos, o sea, no hay nada terminado, ¿sí? Es tan lindo, chicos, o sea, yo realmente me encantaría que todo el mundo entienda astrología desde un lugar profundo y serio, porque habilita la comprensión que el lenguaje tradicional y en los diferentes idiomas no nos podemos permitido acceder. Hay un montón de herramientas para esto, pero bueno, si conectas con esto y estás escuchando esto, es por algo. Por algún lado te llegó. Entonces, fíjate. Tampoco hace falta ponerse a hacer la formación completa de astrología o estudiar 9 años como yo, que seguiré estudiando toda la vida, pero encontrar tus propias herramientas y saber que siempre hay más. Y recordemos, nada es estático en la Tierra, nada es estático. Sí hay momentos donde necesitamos, o sea, el psiquismo necesita establecer una personalidad, una identidad, porque realmente es una necesidad psíquica humana. Ahora, eso es dinámico también. Necesitamos renovarnos. La vida nos va mostrando eso. Nada permanece estático, nada. Ni la materia, ni lo abstracto, ni las emociones, nada. Ahora, hay instancias para cada cosa. Lo importante es hacernos conscientes de esto. Recordárnoslo también. Y recordemos, y esto lo digo porque también me sirve recordármelo a mí misma. Yo soy muy autorreferencial. Es algo que después yo voy a escuchar también para mí misma, no solamente lo comparto con ustedes. A aprender a llevar el cambio interno hacia afuera. Aprender a llevar el cambio interno hacia afuera. Para poder verlo también. Y les hablo especialmente a todo el mundo, pero a mi generación que suele tener a Quirón en Leo. Para quienes quieren investigar este tema. Hay muchos temas en la astrología que requieren muchísimas horas de despliegue. Y para eso les invito o a tomar clases o a pedir acceso al curso o a tomar sesiones. Hay muchas opciones de consulta. Así que bueno. Y recordemos que no es simple en el sentido de que para llegar a una nueva forma de mi personalidad muchas veces tengo que pasar, como dije antes en algún momento, mencioné procesos escorpianos, o sea, incómodos, dolorosos, que pueden no sentirse fáciles, que pueden sentirse como una muerte del ego, justamente. Cuando vas estudiando astrología, y sobre todo si en la instancia de comprenderle, o sea, cómo se vinculan los signos entre sí, y todo tiene una correlación, para llegar a una nueva identidad, digamos, en general necesario pasar por Escorpio, por la instancia escorpiana. Es decir, una muerte psicológica en algún sentido, y pensemos en cómo concebimos socialmente al concepto muerte. ¿Cómo lo solemos vivir a eso? ¿Desde un lugar de alegría? Y no, sino más bien doloroso, incómodo y que solemos intentar evadir. Entonces observemos cómo funcionamos para ir viendo qué permitir y qué no, ¿no? Y de qué huir y de qué acompañarnos a nosotros mismos a atravesar. Y cuando hablamos de un signo estamos hablando de todos implícitamente, en otros niveles, en otras capas.
Para transformar mi personalidad también tengo que permitir, o sea, una parte de mí tiene que permitirse pensar que puede ser distinto. Permitirme algo nuevo, Acuario. Tiene más que ver con Acuario eso. Una renovación. O sea, estamos hablando de la luna llena en Leo, pero es difícil no interseccionar todos los temas porque realmente en esto de la explicación, cuando nos ponemos muy virginianos para poder explicar algo, darle un sentido también, Sagitario, que también cambiará de acuerdo a quien escuche, estamos intervinculando todo lo que es el mandala, porque es mandálica la información. Es muy humano esto de tener que diseccionar, hacer foco en una partecita del sistema general para poder comprender algo, porque no podemos abarcarlo todo de una en la comprensión mental. Entonces, vamos haciendo lo que podemos, pero bueno, no es fácil. Muchas veces es como sentir que tenés que hacer un duelo de quién vos fuiste. Y eso no es fácil. Yo tampoco sé cómo se hace, en el sentido de que no hay un manual paso a paso. Sí lo he vivido, y creo que lo estamos viviendo constantemente en algún punto, pero hay momentos clave donde hacemos clics con algunas cosas, y a veces hay que poner más el cuerpo, otras veces hay que poner más reflexión, otras veces es un simultáneo, pero en mi experiencia, y voy a hacer autorreferencial con esto, muchas veces no se da el cambio hasta que finalmente en algún momento nos animamos con el cuerpo a hacer algo distinto, asistir a algo distinto, movernos, concretar algo distinto, no quedarnos en el plano de la supuesta comprensión mental sobre algo o de haber escuchado un podcast o de lo que sea. La astrología nos muestra que la vida es exploratoria también. Así que bueno, el explorador, la figura del explorador, ¿qué trae? ¿Qué cualidades tiene? Y podés planificar hasta un punto, pero justamente explorar requiere revelar algo y hacerse conocedor de algo que antes no conocía. Y si estamos hablando de Leo, tiene que ver con el sí mismo. Y podemos hablar así, interrelacionándolo con todas las cualidades de todos los signos. Quizás después requiera constancia, crear nuevos hábitos. Ahí estoy hablando ya de Virgo y Capricornio. O sea, no les quiero marear, ¿sí? Es una puntita nomás para que se entienda la complejidad de esto. Pero también puede ser muy simple, en simultáneo. Y algo de lo que digo ya abrió alguna puerta, ya hizo algún clic, y eso es suficiente por ahora. ¿Qué te nace expresar? ¿Qué te nace expresarte a vos mismo? ¿Qué te nace expresarle a alguien? ¿Qué pensás que deberías expresar hacia afuera en tu vida para que la vida te exprese a vos eso que vos querés que la vida te exprese? ¿Se entiende? Y entendamos que es un proceso de vuelta, porque por ahí lo hemos hecho con menos conciencia en el pasado, pero se va complejizando, se va sutilizando, y ahí cuando ya llegue a quizás como reconstruir una, no sé, sigamos con esto de la personalidad, identidad, sensación de ser en la que me sienta cómodo y bien, y que ya pasé por ese proceso de muerte y transformación y pude expresar hacia afuera algo distinto, qué sé yo, quizás de vuelta llegue en algún momento, si seguimos teniendo la dicha de estar vivos, con toda la complejidad que eso implica, de encontrarme con un nuevo techo, ¿sí? Y vivir de vuelta una transformación que puede vivirse similar a la anterior, pero de alguna manera será distinta también. Así que bueno, a veces necesitamos escuchar estas cosas, ¿vieron? O sea, a veces es así, como yo sé eso, por eso lo comunico. Trato cuando puedo, cuando no estoy siendo un bicho introvertido, cansado. Entonces, bueno, aprovechemos. Pero lo esencial en nosotros, eso es lo que nos cuenta lo leonino, encarnó para expresarse, experimentar, ¿sí? Y entonces va a estar feliz cuando hagamos esa renovación, cuando nos permitamos eso, cuando acompañemos eso que igual le está pidiendo ser. Y por lo menos no estemos haciendo de muralla, porque eso hacemos en realidad, ¿sí? Y después va a cambiar de vuelta, y es así. Y entender también el signo opuesto al signo que estamos intentando entender es muy útil, porque estamos hablando de extremos de la misma energía. Por ejemplo, el opuesto de Leo es Acuario, y si lo personificamos al signo, cosa que no hay que confundir el hecho de que una persona sea de un signo con el hecho de que esa persona represente la totalidad de lo que ese signo es. O sea, un signo no es una persona. Pero sirve muchas veces personificar a los signos para entender mejor sus cualidades. Esto no es decir que las personas son de un signo. ¿Está bien? Ok. Seguía diciendo, para entender mejor lo leonino podemos entender lo acuariano. O sea, también Acuario tiene esto de estar como como identificarse demasiado con ser la persona que no se identifica con nada.
¿Entienden la paradoja? O sea, me identifico con esa persona que es lo opuesto supuestamente es lo opuesto a Leo, en donde soy muy dinámico, interactivo, todo el tiempo estoy cambiando, todo el tiempo estoy entregado de lo nuevo, entonces no puedo definir nada, nunca defino una personalidad, mi personalidad es no tener personalidad, me empodero en eso. Por ejemplo, hay personalidades que son muy así, o sea, que vos desde afuera ves eso y que la persona se lo cree, y eso sería más como acuariano, más rupturista, pero en realidad al acuariano también le hace falta sentir, bueno, yo soy esto, estoy siendo esto ahora, y desde acá me renuevo. Pero se necesitan mutuamente, o sea, lo leonino para no rigidizarse necesita en algún punto de abrir, ¿sí? Un poco ese centro que si se rigidiza deja de expresar la esencia y no se permite transformarse para experimentar algo nuevo de sí mismo, o sea, una pizca de lo acuariano, y Acuario, el signo opuesto a Leo, necesita de entender que es un ser humano y que está encarnado acá en la Tierra y que tiene un psiquismo y que generar una identidad también es necesario, es posible, y que no hace, o sea, ¿se entiende? Y de que en realidad siempre tuvo una identidad, por más de que pretenda que no la tiene, a veces, generalizando, poniendo un ejemplo. Bueno, se nos ha hecho largo el mensaje, vamos a ir redondeando. Tenía ganas de hacer un repaso rápido. Vamos a ver, esto de, bueno, la carta natal, por si hay personas que ya la conocen, que deberían en este punto, si llegaron a este video, seguro exploraron, o quizás no lo sé, pero les invito a ver sus cartas natales, y si no las vieron, no tienen idea de cómo analizarlas, hagan una consulta, la agenda la podemos gestionar, yo me lo tomo con tranquilidad, le dedico tiempo a cada persona, brindo el tiempo que puedo invertir de acuerdo también a lo que puedan pagar, por más de que hay una reciprocidad sugerida, obvio, porque es mucho laburo, pero me interesa poder abordar la astrología con entrega, ¿sí? Responsabilidad. Entonces, si alguien realmente está interesado, obviamente puede acudir a mí, valorando mi tiempo, valorando mi conocimiento, valorando lo que tengo para dar. Por supuesto, nada es gratis en esta vida, pero con ganas y responsabilidad sobre su propio proceso, ¿sí? Sobre querer abrirse a algo nuevo de sí mismo y a ir conociéndose de una manera diferente, sumar una nueva herramienta para el autoconocimiento, lo que se les ocurra y resuene que ya me contaron. Yo voy a hacer un breve repaso porque como los escenarios de vida donde se puede llegar a presentar más fuerte todo esto que vengo hablando, que no, en base a las casas astrológicas. Esto va a depender de dónde tengas el ascendente, pero también de tu carta específicamente. Vos fíjate con qué resonas más. Y obviamente es una generalización. Entonces, por ejemplo, si te pasa en el área de la autoexpresión, de los inicios, de la casa 1, análogo a lo ariano, pero que tiene que ver con... Paren, ya claro, que tienen que ir a ver el grado 5 de Leo y de Acuario, porque siempre es en eje también. Para ver de en qué casa cae, tienen que ir a ver ese grado, porque yo no les voy a decir por ascendente, porque si tenés ascendente tal signo, entonces te cae en tal casa, porque en realidad eso depende dónde estén los grados 5 de Leo y de Acuario en tu carta, ¿sí? Yo genéricamente te puedo llegar a estimar en qué casa te va a caer según qué ascendente tengas, pero eso no es exacto. Entonces vos tenés que ir a ver para que veas en qué eje de casas te cae esta luna llena. ¿Sí? Yo voy a hablar un poco de qué significa cada casa y con qué tiene que ver para que vos hagas la matemática. O resuenes con a ver dónde te está tocando a vos y veas si te da hecha luz y conciencia sobre algún aspecto de tu vida. Casa 1 te cae en el eje de las relaciones. El eje, cuando digo eje, me refiero a que está la casa esta que estoy hablando y la que está al frente. O sea, eje, casa 1, casa 7. Yo, los inicios, todo lo que dije recién, la casa análoga a Aries, pero también el eje al frente es la casa 7, yo y el otro. ¿Cuál es mi impulso, mi deseo, mi conquista, lo que sea? ¿Cómo se juega eso en vínculo con los demás, por ejemplo? O cómo impacta mi personalidad en el vínculo con las personas de mi vida, ¿sí? Eje, casa 2, casa 8. Bienes materiales, cuáles son mis valores en lo concreto y de manera interna, personal, conmigo mismo, con los demás. Casa 2, el legado, la materia, el dinero, las finanzas, o sea, tiene que ver con eso porque tiene que ver con el valor. Y en este mundo el valor está puesto
en diferentes aspectos, pero en lo financiero seguro, ¿sí? Entonces, un poco por ese lado. Y me viene información de casa 8 en relación a, bueno, la intimidad. Pueden ser miles de temas. Estoy nombrando solamente algunos dentro de lo que hace la astrología. Puede darte ese contexto. Y aparte es muy rápido esto. Pero un touch, digamos, una pizca. Me viene información de, bueno, cómo está mi intimidad conmigo mismo, con los demás, de mi psiquismo, cuánto me sumerjo en mis lados más inconscientes, en mis reacciones instintivas o no, cuánto miedo le tengo a la muerte, muchas cosas, ¿sí? O temas de sexualidad, casa eje 2-8, ¿sí? Después está el eje de casa 3, casa 9, ¿sí? Enfrentadas. Ese eje tiene que ver con la comunicación, con cómo me vinculo con mis vínculos de conocidos, de allegados, de hermanos, cómo aprendo, cuál es mi forma de aprender, cómo me vinculo con la información, cómo habilito o no estos caminos neuronales, qué me pasa con la multiplicidad de opciones, cuánto me permito jugar y cuánto de eso pongo en práctica para realmente transformar mis creencias, encontrarle sentido, casa 9, a la vida, ¿sí? O a determinada cuestión particular en este momento. Me dogmatizo en una idea fija, en verdades absolutas, o me permito abrirme. ¿Me muevo en ese eje o me quedo en un extremo de abrir, jugar, tomarme todo como un juego, hacer muchas preguntas y nunca responder nada? O, por el contrario, doy respuesta absoluta a las cosas y me quedo fijo ahí. ¿Se entienden cómo tiene que haber un movimiento entre los ejes? Bien, casa 4, casa 10, el eje de la familia y la profesión, de la raíz, es un eje angular, tiene mucho, o sea, es algo muy estructural del ser humano. Estos espacios de expresión del ser humano son muy estructurales del ser humano, porque tiene que ver con la familia, casa 4, o sea, la familia literal o los espacios donde yo había sentido que las personas que estaban ahí forman, o sea, una sensación de familiaridad. Pueden ser también, no sé, algo que hacía hace mucho tiempo, o grupos de amigos, o actividades en las que yo ya había hecho como familia. Tiene que ver con la forma de cuidar y de que me siento cuidado, con la vulnerabilidad, casa 4, y cómo me expreso al mundo desde esa raíz. O sea, cómo también se vincula eso, o cómo afecta eso con el lado de mi profesión, de mi lado más profesional, más público, donde ya todo es más impersonal, cuáles son mis metas, casa 10, mi trabajo, cuánto se mezcla en esas partes de mi vida, qué se está expresando, qué se tiene que revelar, qué se tiene que renovar a nivel de identidad en esos espacios, cómo me estoy mostrando, si me tengo que mostrar más en uno, menos en otro, cuán auténtico estoy pudiendo ser, ¿sí? Etcétera. Eje casa 5, casa 11, el eje de mi lado más creativo, de los romances, de el espacio de los proyectos, los proyectos, las creaciones, y cómo traslado todo eso, esa expresividad, digamos, a el lado de, o sea, los grupos humanos con los que me vinculo, en los que participo, a la red, digamos, a las redes de las que formo parte. ¿Cómo traslado esa área más creativa, esa área de proyectos, esa área de hijos también puede ser, a esa otra de yo siendo parte de una red? Y también puede tener que ver con cómo, o sea, mis expresiones, mi expresividad, se está expresando o no, y cómo se vincula eso con la casa 11, la red, ¿sí? O cómo repercute, cómo me gustaría que repercuta. O de otra manera, visto al revés, como una identidad que considero colectiva, a veces siento que me come o que no puedo encontrar mi identidad en el grupo, o se dan cuenta cómo puede jugarse de miles de maneras, pero dentro de esos marcos. O sea, todo lo que vinimos hablando antes se despliega más específicamente en un eje de casas para cada persona, ¿sí? Significa que no repercute en otro, puede repercutir también porque hay muchos factores a tener en cuenta, pero esto es como para tener un poquitito más de especificidad y llevarlo a la propia experiencia o entenderlo mejor. Y por último está el eje 6-12. Este eje tiene todo que ver, análogo a Virgo a Piscis, con, por ejemplo, cuánto de
mis hábitos cotidianos, mi forma de vivir la casa 6, digamos, cuánto de lo que he configurado como metodologías en mi vida, como algo que repito, como algo que me da orden, tiene que ver con las cosas heredadas, los ancestros, mis antepasados, cosas que traigo como de un inconsciente colectivo del que ni siquiera quiero o puedo acceder con claridad, o cuánto tiene que ver con esas cosas que experimento o he experimentado desde un nivel muy sutil, muy sensorial, o cuánto en realidad al revés, cuánto de ese transgeneracional, ¿sí? Que todo el mundo está conectado con eso de alguna manera también, esa casa 12 tan compleja, tan misteriosa, que tiene que ver con un área de experiencia muy mística, cuánto de todo eso que por ahí puedo tener o inconsciente, consciente o inconsciente, transforma o nombra o es como generador específicamente de los hábitos que tengo en el día a día o de las dificultades que tengo para hacer hábitos en el día a día de lo cotidiano. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno. Así que bueno, eso ha sido todo. Espero que les sirva y cerramos el servicio acá. Recuerden que pueden contactarme por cualquier cosa. Responderé según disponibilidad, digamos. Pero siempre está bueno que queden las preguntas y eventualmente respondo. Así que es así. Les recuerdo, mi nombre es Gina y esto es Astrolab.